Buenos días. Esta mañana, sábado 19 de marzo del año 2022, estamos en este espacio de diálogos virtuales de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, una tierra que tiene el prodigio de la exuberancia natural de su flora y de su fauna, de una geografía admirable que los seres humanos que la han poblado y la siguen poblando nos brindan satisfacciones inmensas al obsequiarnos mentes maravillosas, cultura, música y arte que nos cautivan, y mujeres cuya laboriosidad, intelecto y belleza se reconocen en el Ecuador entero. Hoy, regocijados con este segmento virtual de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, donde contamos con la presencia de personas, hombres y mujeres, oriundos de Calcheta y de los cantones aledaños, y de todos aquellos que conocen de su historia, de sus anécdotas, de sus hechos significativos en cualesquiera de los campos que atañen a su existencia. Buenos días a ustedes, amigos y amigas, que nos siguen y escuchan por San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, por el canal de YouTube de Ramiro Molina Cedeño y en el muro virtual de Facebook. Buenos días, Ángelo Sabando, Lori y Marta Chávez Palacios. Marta, mujer de mucha dinámica y entusiasmo para sacar adelante este proyecto de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, un espacio donde se recupera el pasado histórico de Calceta mediante la fotografía. Me place brindar el saludo de esta mañana a Marta Chávez Palacios, directora y creadora de Citas con la Memoria del Cantón Bolívar. Buenos días, estimada Marta. Muy buenos días, estimado Ramiro Molina, creador de Cita con la Memoria. Gracias, San Gregorio Radio, porque a través de este medio podemos transmitir la realidad de nuestro pueblo, vivida ayer y sentida hoy. Nos encontramos en la provincia de Manabí, Cantón Bolívar, Parroquia Calceta. Cita con la Memoria del Cantón Bolívar representa un libro abierto en las redes sociales, en donde recuperamos la memoria del cantón, en personajes y aconteceres que un día fueron vivencias inefables y que hoy se reactivan al socaire del recuerdo, ya que por medio de diferentes diálogos sabemos qué pasó y cómo hemos ido avanzando. Esta mañana damos la bienvenida a un reconocido personaje, oriundo de Calceta. Él es el licenciado Ángel Sabando Lor, con quien dialogaremos de una época que con el tiempo no muere, sino que se fortalece. Bienvenido, estimado amigo. Buenos días, estimado Ángel Sabando Lor. Muy conocido y respetado en Calceta. Un gusto y un placer enorme tenerte aquí en este espacio de Citas con la Memoria del Cantón Bolívar. Buenos días, tu saludo, Ángel. Muy buenos días al amigo, al comunicador, al periodista Ramiro Molina Cedeño, autor de Cita con la Memoria del Cantón Portoviejo. Para mí es un placer tener la oportunidad de saludarlo. Y a usted, señora Marta Chávez Palacios, directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar de Calceta. Gusto de tenerlos aquí y gracias por la oportunidad de poder desempolvar las huellas que dejaron nuestros ancestros, familiares y amigos en el transcurso de su vivir aquí en la ciudad de Calceta, en la ciudad de los dos puentes y un río. Muchas gracias nuevamente por tener la oportunidad de colaborar con ustedes. Nuestro agradecimiento para ti, Ángel, por cuanto nos permites conversar de ese pasado hermoso de Calceta y de este presente tan hermoso de Calceta. Ángel Sabando Lor, nacido en el sitio El Morro de Calceta, pero que también vivió en un caserón de los de antes, como se decía, en la casa grande, en la casa de los abuelos, que tuvo por abuela a doña Alegría, mujer que se dedicó al tejido de la paja mocora, un taller muy conocido por el prestigio de su artesanía. ¿Qué nos cuentas de esta historia del tejido de la paja mocora en las manos delicadas de tu abuela Alegría, estimado Ángel? Bueno, mi padre, Tulio Sabando, y nosotros los hijos de Tulio Sabando, nacimos en el sitio del Morro, de la ciudad de Calceta. Es un lugar paradisíaco. Ahí nacimos en la casa grande, que la llamábamos, la casa de los abuelos. La casa de los abuelos. Esa daba lugar que estaba muy cerca de lo que anteriormente era los rieles, el ferrocarril. Mi abuela materna,
la señora Alegría Álava de Vélez, ella se dedicó a la compra de trenza de paja mocora. Allí tenía un taller que tenía algunas operarias, que así de esa manera se llamaban las damas, que trabajaban en el hacer de los sombreros de paja mocora. Esa paja mocora la compraban ya hecha trenza. Esa trenza, donde mi abuela tenía un cajón que era para darle blancura a la trenza, tenía un cajón más o menos de una medida de 1 metro de alto por 1 metro de ancho por 2 de largo. Allí la forraban por dentro con papel periódico y ponían la trenza ordenadamente, y en una vasija de barro ponían azufre, tanto en polvo como en terrón que se llamaba, y eso lo dejaban durante toda la noche tapada para que al otro día pudiera tener un color más blanco, y de esa manera ganar mejor aceptación en el mercado donde se podía vender este producto. En Calceta habían algunos talleres. Entre esos talleres y más importantes era uno de lo que era de mi abuela Alegría Álava de Vélez, donde la familia González Álava, que el padre de ellos era Francisco González, que lo conocíamos como Panchito, y los hijos se dedicaban a la compra y venta de trenza y también elaboración del sombrero de paja mocora. Ahí tenemos entre los González, los más importantes en la compra de esto, era Hugo y Humberto González. Gloria González también se dedicó por un tiempo a la compra y venta de este producto. También teníamos a la señora Olivia Anchundia en Calceta, que dice que fue una de las primeras personas de que se dedicó a la compra y venta de este producto. También a la señora Zambranos en Calceta, la familia Zambrano también se dedicó a esto, don Ramón Solórzano, y el hijo de la señora Olivia Anchundia, que es don Pepe Álava, se dedicó a llevar este sombrero a las grandes ciudades como Guayaquil y Quito, y también a la frontera entre el Ecuador y Perú. Y en muchas ocasiones pasó la frontera y la vendía en lo que es relacionado con Colombia, en Ipiales, y en Perú a Tumbes, Sullana, en esos lugares, donde era muy cotizado el producto elaborado con paja mocora aquí en Calceta. Esta paja mocora es originaria del cantón Paján. Dice la historia que por ese motivo lleva el nombre de Paján. La paja mocora es una palma que mide aproximadamente entre 15 y 20 metros, 10, 15, 20 metros. Su tronco es lleno de espinas. La hoja también trae espinas. Y para despinarla y desvenarla, había que ponerse con un trapo húmedo y sobar la hoja. Luego de eso, venía el secado de la hoja. No, perdón, venían y hervían la hoja, le hacían unos atados y la ponían a hervir la hoja. Luego que ya estaba hervida, la venían y la ponían al secado. Y luego del secado, ya venía la elaboración de los artículos de este paja mocora, que podía ser la trenza. Y luego de la trenza venía y los artesanos, ciertos artículos derivados de la trenza, como los sombreros de la ancha. Había un sombrero que le llamaban el twig, que era un sombrero pequeño. Y también los tapetes, los petates. Este producto lo compraban muchísimo porque lo ponían encima de las camas y era muy fresco para cuando las personas querían descansar. El mercado donde se llevaba mucho más este producto eran Guayaquil, Quito, Cuenca, y la familia González y la familia de Alegría Álava lo llevaban primeramente a Panamá, a los Estados Unidos, y luego yo sé y tengo conocimiento que llegó hasta Europa, porque era muy cotizado allá. Todo un proceso realmente para, no solamente para el tejido, sino para preparar la paja.
Es decir, desde que ese momento que se recogía de la palma hasta para recoger la palma, se necesitaba también llevar adelante un proceso porque había que tener mucho cuidado por las espinas que se encontraban tanto en el tallo como también en las ramas. Todo un proceso que se continúa hasta su elaboración final, porque se lo vende como trenza y es la trenza la que empiezan a trabajarla allí. Fue un proceso muy dinámico y que dinamizó la economía. Fue la vida económica prácticamente de todo el espacio, de todos los pobladores artesanales de esos tiempos, creo, Ángelo, ¿no? En ese espacio de talleres, de artesanías, es el que tú en tu niñez y juventud prácticamente te desenvuelves. Pero aún así viviste en un lugar de privilegio, un lugar en el que se daba mucha concentración humana en los días de feria. Esto es el mercado municipal, ese mercado que se cayó con el terremoto del 16 de abril del 2016. Un mercado que hasta sus últimos momentos y todavía continúa teniendo un espacio de una cuadra y que en su entorno se encontraban los mayores comerciantes de abarrotes y de artesanía, de un comercio muy dinámico. ¿Qué recuerdos guardas de este mercado municipal, de los comerciantes que lo rodeaban, Ángelo? Bueno, el mercado al inicio, nuestro mercado en Calceta, estuvo en 3 o 4 lugares, según tengo conocimiento, en Calceta. Pero el que estaba frente a la casa de mi abuela es el mercado moderno, llamémoslo así, porque fue de los años 70, 71 la construcción de ese mercado. Allí, el producto que venía, como el pescado, venía de los balnearios de San Jacinto y San Clemente, por decir, hablar del pescado. Ese producto lo traían los carros de Charapotó. Lo traían a Calceta y lo compraban las personas que tenían mayores recursos económicos, en el caso de don Héctor Macías y don Manuel Álvarez, que se llamaban los mayoristas en la compra de este producto del pescado. Este pescado lo traían en camioneta y en el transcurso, en el trayecto de San Jacinto para acá, lo intercambiaban con 2 paladas o 3 paladas a los campesinos con hojas de plátano o de banano, para ponerlo luego después que llegaban al centro de Calceta, en el mercado. Ese producto, antes de ponerlo en el piso, ponían la hoja de plátano. Y como la hoja de plátano lo mantenían fresco, allí lo conservaban durante el día o las horas que tenían para distribuirlo a los demás vendedores. Los demás vendedores eran personas que no manejaban con recursos propios. Entonces, los mayoristas le entregaban cierta cantidad y esta cantidad la medían por palas, o como decían anteriormente, la lampada. Le daban 2 o 3 paladas o 4 paladas de acuerdo a lo que era la solicitud del vendedor. Y luego, cuando terminaba la jornada de la venta en el consumo interno, ellos les cancelaban esos valores a los mayoristas. Y de esta manera, cada vez que venía el pescado, era que se manejaba en la compra y venta de este producto. Habían otros que lo llevaban a la zona rural, lo ponían en cajones, en el fondo del cajón iba también hoja de plátano y lo llevaban para el consumo de nuestros campesinos en la zona rural. Los comerciantes principales que había en Calceta, tenemos a don Artemio Zamora, a don Quinche Félix, don Gabriel Navarrete, la familia Velázquez, que estaba su casa a la orilla del río, donde arribaban las balsas que venían desde la montaña, trayendo los productos agrícolas y en muchas ocasiones ganaderos. Eso y las verduras y las legumbres la traían de nuestras campillas, de nuestros alrededores, de las zonas rurales, porque en Calceta, en los años 60, 70, no todo el mundo tenía vehículos motorizados, digamos, del carro o la motocicleta. Eran escasos. La gente se movilizaba más con acémila, burros o caballos, este tipo de transporte que tenían. Entonces, la gente que compraba los productos eran gente que tenían también ya camiones para traerlos acá. Voy a hacer una digresión aquí por algo que dijo al inicio.
La tercera ubicación del mercado municipal se dio ahí en esa calle de Agosto, pero antes hubieron, el mercado estuvo ubicado en otros lugares. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello, estimada Marta? ¿Qué nos podrías complementar a eso? ¿Conoces algo acerca de las antiguas ubicaciones y edificaciones del mercado municipal de Calceta? Así es, Ramiro, el primer mercado estuvo ubicado justamente donde es el reloj público, que es patrimonio. Y había algunos comerciantes, entre ellos don Abraham Villavicencio, era uno de los más grandes comerciantes. El segundo mercado estuvo ubicado en la Plaza Cívica, hasta que ya el tercero, tenemos conocimiento, pues es el que está hablando el amigo Ángel. Ángelo, ¿tú recuerdas alguno de esos puntos de esas ubicaciones de esos mercados? Sí, como lo dijo Martita, el mercado primero que estaba donde está ubicado el reloj público, y luego después donde está ubicada la plaza cívica. Ahí quedó el otro mercado. Y luego después ya el mercado que lo conocemos, que se derribó con el terremoto y que está nuevamente en construcción, que queda en la calle Bolívar y Grana Centeno. En un diálogo anterior, Ángelo, con el maestro Carlos Avellán Vera, hablamos de lo cotidiano de Calceta, de sus juegos, de sus diversiones, de sus centros recreativos, de sus bares y también de los lupanares existentes. De las cantinas, aunque sobre las cantinas no lo tratamos mucho. En tus tiempos de juventud, ¿qué cantinas había? ¿Quiénes fueron sus propietarios? ¿Las cantinas tenían algún horario de atención al público o estas funcionaban solamente en momentos determinados debido a ciertas circunstancias? ¿Cómo era esa atención en las cantinas? Tú nos contabas algo acerca de las cantinas y su relación con la luz eléctrica. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? En lo que se refiere a los salones y cantinas en Calceta, son momentos inolvidables para aquellos que vivimos en esa época. Estamos hablando de los años 60, 70. Había un salón que era muy famoso y el cual quienes son de esa generación debemos recordarlo mucho, que era el Salón Popular, que era gerente y propietario don Quinto Quijano. Ese salón era un centro de diversión para la juventud de esa época. Había una costumbre de que cuando los días sábado o domingo se iba a la misa, los días sábados se iba a la misa, en la primera y segunda misa en la noche, luego después de darse unas vueltas en lo que es el parque, al círculo donde está el monumento a Bolívar, o sea, unas tantas vueltas con las amigas y amigos, y luego se decidía ir a bailar y a divertirse en lo que es en las pistas del Salón Popular. En ese Salón Popular siempre hubo programas importantes con culturales y bailes de galas. Ahí tenemos otro salón también que era muy conocido, que era el Siroco, que era el gerente propietario, era don Silvio Navarrete. Tenemos cantinas como el Costa, que era de don Diógenes Zambrano, el salón Gota a Gota de don Vilo Solórzano. Había uno que era El amor nunca muere de don Jacinto Urbano, que queda ubicado en el barrio San Bartolo. Había otro que se llamaba La Cabaña. Había otro que se llamaba Siete Puñaladas. Habían algunas cantinas. Bueno, en ese tiempo la luz eléctrica se manejaba con plantas eléctricas en Calceta. Había una que estaba ubicada en el barrio norte y la luz se iniciaba desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Cuando las personas hacíamos vida nocturna o bohemias, salíamos temprano y al término de las 9 de la noche, la luz se iba o se terminaba de dar este servicio. Y de ahí para adelante, toda oscura. Y en los salones y las cantinas, quien tenían Petromás, que eran manejadas por unas camisolas o las lámparas que eran de querosín o de Querex, como los candiles, era que se alumbraban. Pero luego de salir de allí al trayecto a cada uno de sus domicilios que hacían vida nocturna, eran tinieblas.
Y las personas cuando nos encontrábamos en el trayecto, tanto los que iban como los que venían, no se reconocían a las personas, no se identificaba quién era esa persona. Y el saludo en ese momento solamente era ¡hey! Y el otro respondía ¡hey! Con eso, saludo bastaba y daba confianza para las personas que en ese momento se encontraban en ese lugar, y la gente en esa época no había lo que hay ahora, la inseguridad. Todos nos conocíamos, si íbamos a un baile, todos nos conocíamos, y al final del baile hacíamos una sola mesa y todos nos divertíamos por igual. La gente, todo era en paz y tranquilidad, tanto para la seguridad personal como en los domicilios, en las casas. Qué interesante resultan evocar estos recuerdos y especialmente de las cantinas. Cantinas que se encontraban en el mismo centro de la ciudad. Cantinas a las que acudían todas las personas, sin distinción alguna. Acudía el rico, acudía el pobre, acudía la persona del centro urbano como también de la periferia y también el campesino humilde que llegaba de otros lares. Y lo particular de ello son los nombres que le ponían, las puñaladas, el ya no te quiero, y eso es prácticamente que debería recogerse y hacerse un historial de todos ellos y también de sus propietarios, porque sus propietarios, me los imagino, eran personas muy conocidas y queridas y respetadas por el pueblo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuáles serían aquellos propietarios de cantina más queridos, más respetados y más conocidos en esos tiempos? Bueno, teníamos allí en los salones como el señor Quinto Quijano, don Diógenes Álava, Sirio Pinargote, el sargento, que era el salón que le hablo yo, que se llamaba El Amor Nunca Muere. El de Siete Puñaladas era el propietario de unos señores Macías. Había otro que era propietario don Vicente Torres, La Cabaña, y el Candil, que era de don Giorgi Rade. Ese nombre le pusieron al candil porque se alumbraba con candiles. Ahí era la vida nocturna en Calceta, en esa época. Eran los más importantes que manejaban, porque habían otros saloncitos, otras cantinas. También la Piedra Azul, que era de don Vicente Moreira, que todavía existe. Algunos de esos antiguos, todavía de los que quedan allí, es la Piedra Azul. Y me imagino que en el barrio San Bartolo también tienen que haber habido cantinas muy reconocidas y muy concurridas. Pero lo particular también de esto es que a la salida de las cantinas o cuando ya la gente regresaba a sus casas, cómo la gente se reconocía por ese hey, y cómo era la voz prácticamente que era reconocida en medio de la oscuridad y se identificaban a las personas. Esto significa de que la gente de Calceta era muy unida, era pequeño y su población no era tan dispersa para que se conocieran incluso con el reconocimiento de la voz. Y eso es algo muy hermoso, Ángelo. Sí, indudablemente. Y siempre cuando tenemos conversaciones con los amigos de esa época, con esa generación, nos recordamos de que con ese saludo nos podíamos identificar y nos respetábamos. Sabíamos de antemano quién era la persona que iba a nuestro lado o que pasaba a nuestro lado. Y yo me imagino que así mismo tenían que haberse formado las galladas en las esquinas, tenían que haber servido también de lugar de encuentro para las galladas. ¿Qué galladas existían o a qué gallada perteneciste en esos tiempos de muchacho, estimado Ángel? Bueno, antes aquí se formaban clubes y aún existen. Y dentro de los clubes siempre habían amigos más cercanos de la gallada. Y con eso nos acercábamos a una cantina, a un salón, y jugábamos, eran 30, y apostábamos de trago. Es decir, una chata o una botella de currincho, que en esa época se consumía bastante, o apostábamos los tabacos, y con eso pasábamos el rato conversando entre nosotros los momentos agradables de los hechos ocurridos antes, y lo traíamos a la memoria para pasar ameno un buen rato mientras
tomábamos los tragos. A mí me tocó allá estar algunas ocasiones, pernoctar en Calceta y pues, tengo buenos amigos. Claro, eran tiempos todavía mozos, en la que me tocó también ir a una de esas cantinas, no recuerdo el nombre, pero que había en el centro. Y me tocó también jugar 30 porque es lo típico del juego allá en Calceta. Me tocó jugar 30 y también me tocó pagar 2 chatas. Y también me costó pegarme unos buenos tragos cada vez que perdía. Entre ellos estaba Salustiano Zambrano, el que comandaba el grupo, y uno de los yernos también del señor Zamora, de cómo es que se llama, Artemio Zamora. Don Artemio Zamora. Artemio, uno de los comerciantes mayoristas en toda la esquina ahí del mercado. Pero me imagino que tienen que haber habido los apodos. Algo me decía Marta acerca de un estanco de aguardiente. ¿Qué nos puedes decir, Marta y Ángelo, sobre ese estanco de aguardientes existente allá en Calceta? Y justamente el estanco quedaba en esta casa esquinera que está aquí, y frente a esta casa esquinera es la de don Quinto Quijano. Don Ángelo puede decirlo un poco más con conocimiento, ¿no? Pero es lo que nosotros decimos, este era el kiosco, este kiosco que fue construido en 1920 y ahora pues se le dice la glorieta y se mantiene. Pero aquí justamente en frente al estanco, esta casa grande, estaba de don Quinto Quijano. Yo creo que es el más visitado porque la gente salía de la iglesia y dice que justamente iban al salón, que era desde la mañana, no necesariamente había que salir en la noche. Don Ángelo nos puede un poco más aportar por este tema. Ángelo, en verdad que es bastante graciosa esta situación. En la esquina el estanco, en la otra esquina estaba la cantina y un poquito más allá la iglesia. Un trío bastante particular, ¿no? ¿Qué nos cuentas, Ángelo? Ya, o sea, los guardaestancos, en esa época, ellos, como la venta de licor, el currincho, era prohibido, como ahora son las drogas o los estupefacientes. Entonces, habían agentes de estanco, y estos controlaban que no se comercializara o que no hubiera contrabando. Allí quedaba la oficina de los guardaestancos, y estos se movilizaban por todo lugar. Los que traficaban, digamos de esta manera, lo llevaban en unos sacos que eran revestidos de caucho, de la leche del caucho, que es un árbol que nace en nuestra campiña, y allí transportaban el aguardiente, y ese aguardiente para comercializarlo en las tiendas que habían en la montaña y también en los lugares céntricos de Calceta. Por eso siempre andaban como cuidándose, escondiéndose de la venta de este producto. Y lo que dice Martita, allí está el Salón Popular, a los lados de ese kiosco. Y como usted dice, la trilogía que había entre la iglesia, el Salón Popular y los guardaestancos, ¿no? Daba coincidencia de que ahí, en pleno centro de Calceta, habían estos 3 lugares importantes que es de la memoria colectiva de nuestro pueblo. Serían 4 lugares importantes en el que el centro mismo de Calceta, que es su parque, en una esquina estaba el estanco, al que concurría toda la gente, y mucho más en los fines de semana. En una esquina el estanco, controlador de aguardientes, pero en la otra esquina la cantina donde se consumía el aguardiente, y me imagino que también vendían el aguardiente de contrabando. Lo vendían también en botellitas no selladas con el licor, que era el pago del impuesto, el timbre judicial de esos tiempos. Más allá la iglesia a la que concurrían todas las personas. Concurrían los hombres y las mujeres, los niños, los adultos y los ancianos. Y concurrían de toda especie humana en su condición económica, de lo alto y de lo bajo. Pero una vez que terminaba la misa, todos corrían a dar las vueltas en el parque, las mujeres con los enamorados y el resto para la cantina. Tiene que haber sido algo bastante especial, ¿no? Y no estamos entrando al campo de los apodos, porque yo me imagino en esos tiempos, igual que en todo Manabí, porque los manavitas hemos sido especiales para eso, para ponerle apodo a todos nosotros. Entre nosotros mismos nos poníamos apodo. ¿Los apodos fueron algo especial también en Calceta, Ángel? Sí, yo creo que entre las mismas galladas, entre los amigos, siempre ha habido el alias o el apodo, un apodo sano, y que con ese apodo nos identificamos y nos conocemos.
Aquí en Manabí, en nuestra tierra en particular, la mayoría de las personas desde muy pequeños nos ponemos apodos, sea por diferentes maneras o diferentes maneras, o forma de actuar, o de jugar, o de hablar, o si traía una deficiencia física, lo traíamos y lo aceptábamos sanamente porque lo deseamos con cariño. Yo El recuerdo apodo, que jugando 30 ahí con Salustiano y otros amigos, una noche al dar una carta, uno de los amigos, no voy a decir tampoco su nombre, ¿ya? Le pegué y le pegué doble. Y le dije, te caíste pato. Se levantó muy bravo y casi me pega. Yo no sabía que le decían pato, realmente no sabía. Y le molestaba que le dijeran pato. Entonces, podríamos decir, sin dar los nombres porque es delicado, ¿cuáles serían los apodos que más resaltaron en sus tiempos? bueno, aquí principalmente habían gatorcado, trompudo, habían soplavejiga, tuerto, el costal, habían los ticlí, que eran la familia nuestra, le decían los ticlí, a la familia Sabando le decían ticlí porque tenían una piel pálida, como la sandía, que es la ticlí, que es la que trae blanca, ¿no? No es roja, entonces teníamos apodos. No sé si Martí te puede recordar otros, pero así habían apodos en Calceta. A ver, para Marta, algo especial y a ver si nos puede responder ya con honestidad, porque dicen que los apodos nacen no de los amigos, sino de las suegras. ¿Será cierto eso, Marta? Cuando tuvo sus Bueno, primeros amores, su mamá, si a alguien le caía mal, no le ponía un apodo. bueno, mi mamá siempre dice el mequetrefe. Esa es la palabra. Entonces le digo, ¿qué es eso? Y ya se ha venido de generación en generación. Dicen mis hermanas, le dicen, y no vengas con el mequetrefe. Entonces ya sabemos que esa es la palabra de mi mamá. Pero también habían apodos como pan de dulce, no sé si se acuerda que don Ángelo, que Sí, sí eran me acuerdo. no Pan de digo el dulce. apellido. Sí, para evitar Ni situaciones los gatos ahorcados, ni nada de esas cuestiones, los soplavejigas, que eran muy comunes en Calceta. que eran muy comunes, ¿no? Pero eso Sí. será motivo tal vez de una historia muy particular. Yo tengo una colección muy hermosa de apodos en Puerto Viejo. Algunos lo reconocen y dicen con orgullo. Es Los más, defienden chupamedia. su apodo. Hay otros que se molestan mucho y los apodos también se hicieron por familia, como les decía. Los abandos allá en Calceta le decían clicle. Asimismo, y si a un miembro de la familia le ponían un apodo y era padre de familia, toda la familia ya se llevaba el apodo, ¿no? Era algo típico en esos tiempos. Pero tenemos algo más serio. Eso será un trabajo de investigación para Marta Chávez y su espacio de notas del recuerdo para mañana. El estadio de Calceta, los antiguos encuentros deportivos y el estadio de Calceta. Tu papá dejó muchas anotaciones acerca de esos primeros encuentros deportivos, de esos primeros jugadores y también de los inicios del estadio de Calceta, del nombre del estadio de Calceta. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello, Ángelo? Mira, me va a permitir, con todo respeto, mi papá dejó escrito esto, dejó hecho una memoria de esto. Me va a permitir leerlo. ¿Ya? Y lo va a hacer en primera persona como si fuera él. Singular. Dice, el fútbol de Calceta se practica desde que se forma el asentamiento humano como un caserío. En esa época los muchachos lo practicaban al principio con una pelota de trapo, luego con la vejiga de la vaca, que la recubrían con leche de caucho, que por esa época abundaba en nuestra comarca. Luego, cuando entramos a la era cantonal, este deporte se organiza de tal manera, 30, el fútbol se lo practicaba en lo que hoy es el parque infantil del barrio San Bartolo. Ya allí aparecen dos clubes, el uno llamado el Aviador Zambrano, en referencia a un coterráneo nuestro que hizo historia en la aviación, y el otro equipo, el Calceta, en referencia a nuestra ciudad. En la década del 40
se crea la Liga Deportiva Cantonal de Bolívar, siendo su primer presidente Juan Manuel Álava, hombre que se preocupó mucho por los movimientos sociales de nuestra comunidad e imprime gran disciplina. En el mes de octubre de 1946, la Federación Provincial de Fútbol organiza un campeonato de este deporte a nivel provincial, donde fuimos invitados a participar en este evento que se lo había dividido en dos series. La Serie A, que estaba formada por Calceta, Montecristi, Rocafuerte y Santa Ana. Y la Serie B, formada por los cantones Bahía de Caracas, Portoviejo, Manta y Chone, habiendo ganado la serie Bahía y Calceta. Ambos cantones de la zona norte y que establecer cuál de los dos sería el campeón. Optaron por sortear, habiendo ganado este sorteo Bahía de Caracas. Pero en todo caso, éramos los mejores. Posteriormente aparece el Club Bolívar, comandado por el chino Jacinto Cufó Moreno, y el Norteamérica, que lo comandaba un muchacho de Guayaquil, apellido Albán. Después se fundó el Atahualpa, comandado por Colón Montes de Oca, y posteriormente el Comercial, comandado por Tulio Sabando, mi persona. Estos clubes no eran otra cosa que agrupaciones de jóvenes que nos gustaba el fútbol y que siempre lo hicimos por amor a la camiseta. Es así que Calceta hasta hace poco tiempo tenía un gran protagonismo en esta disciplina. Pero a medida que ha pasado el tiempo, se ha perdido todo este buen nombre ganado en el pasado. Así, por ejemplo, podemos tomar nombres de grandes jugadores del pasado como Neón Quijano Delgado, Raúl Villavicencio Moreno, Daniel Lucas, Tite Cufó, Tulio Sabán, Chinto Cufó, Colón y Darío Monteyoca Torres, Liobo Pinargote, Luis Cobo, Ignacio Loro, Pancho Rivera, Manuel Ricardo y Luis Rivera, Ramón Ormaza, Agustín Chávez, Antonio Ganchoso, Agustín Pazmiño, Virgilio Zambrano, Jacinto Santana, Miguel y Jorge Lucas, Emundo Villavicencio, Osvaldo Castillo, los hermanos Vicente y Ramón Vidal, Adrubas Canilla, Pinargote, los hermanos Rubén, Ignacio y Agustín Murillo Almeida de la parroquia Quiroga. Igual no podemos pasar desapercibido equipo denominado La Muerte, que paseó su fútbol y su clase por la provincia, habiendo destacado con luz propia un gran jugador llamado Enrique Cajape, quien deleitaba con su fútbol haciendo jugadas espectaculares junto a otro artista del fútbol como era Osvaldo Castillo. Interesante eso, pero también en todo ese recuerdo, en toda esa rememoración que hace de esos primeros equipos, tuvo que existir un estadio donde pudieran realizarse esos encuentros. Y ese estadio, ¿qué nos puedes contar acerca de ello? Y el por qué el nombre de ese estadio también, de Juan Manuel Álava, creo que se llamaba, ¿no? Sí. Este estadio lleva el nombre de Juan Manuel Álava porque el primer presidente de la Liga Cantonal de Bolívar fue Juan Manuel Álava. Y en memoria de este señor es que lleva el nombre. Ya en la época del año 84, 85, por la muerte de un político en el gobierno del ingeniero León Pérez Cordero, se le pone el nombre de Camilo Gallego Domínguez, pero la población estaba preocupada porque se retomara nuevamente el nombre de Juan Manuel Álava como históricamente lo había tenido. Es así de que los clubes se reúnen en Calceta y en una reunión mancomunada con todos los presidentes es que deciden volver a darle el nombre de Juan Manuel Álava a nuestro histórico estadio de Calceta. ¿Pero por qué le cambiaron el nombre? ¿Quién le cambió el nombre? El nombre del estadio lo cambian cuando en esa época era diputado Manuel Félix López y en el gobierno del ingeniero León Pérez Cordero. El ministro de Educación era
Camilo Gallego Domínguez. Se acuerda que anteriormente era ministro de Educación y Deporte. Y en memoria de este ministro es que le pone el nombre al estadio. Pero luego, como le digo, en la administración de don Silvio Larrea, que era presidente de la Liga Cantonal de Bolívar, con los presidentes de todos los clubes que había en ese entonces, decidieron volver a retomar el nombre de Juan Manuel Álava. Una buena historia, algo especialmente interesante, por cuanto fue el mismo pueblo el que procedió a recuperar su historia, recuperando el nombre de quien había hecho la gestión y había hecho el esfuerzo de su construcción, de su existencia. Y por eso la casa de Juan Manuel Álava fue declarada patrimonial. ¿Qué nos cuentas acerca de ello, estimada Marta? Bueno, sí, Ramiro, don Juan Manuel Álava, primero era un hombre de cultura, segundo era un humanista, ayudaba a mucha gente. Bueno, como tercero era proyector de la educación de su familia, suscitador deportivo. Junto a don Homero Velázquez, él organizó las fiestas del 10 de agosto que se llamaba verbena. Ya mi compadre Carlos nos comentó de esto, de San Bartolo. Entonces, realmente, y la casa, la familia la donó al INPC y estos bienes justamente se convierten en patrimonio porque conservan esas técnicas constructivas que son el testimonio de esa época, como eran construidas antes las casas, ¿no? Entonces, fue declarada patrimonio por sus características. Claro, existen ahí entonces los dos referentes principales para que una edificación sea considerada patrimonio. Primeramente, el aspecto arquitectónico, la riqueza arquitectónica, pero también la riqueza histórica, porque Juan Manuel Álava pasa a formar parte de la historia deportiva de Calceta y por ende un individuo, una persona reconocida en ese campo. ¿Cuál es tu criterio acerca de esa declaratoria? Sí. También él fue, don Juan Manuel Álava, también fue quien con el educador don José María Santana, que ejercía en 1925 como educador, fue quienes ayudaron a organizar estas verbenas para traer el reloj público. Qué interesante. José María Santana fue padre de Lutero Santana Zambrano, ambateño, ¿ya? Y un tipo muy docto, muy sapiente, fue un maestro, un profesor de educación primaria, pero que fue muy respetado, muy querido también en Puerto Viejo. ¿Cuáles son tus criterios acerca de esa patrimonialización de la casa de Juan Manuel Álava, estimado Ángelo? Bueno, antes de eso quería dar una fecha histórica de cuándo más o menos fue que se inició el fútbol en Calceta, que dice que fue del año 1935 aproximadamente. Era una cancha deportiva que había en el barrio San Lorenzo, en el domicilio de don Toribio Ganchoso. Ahí había una cancha deportiva. Luego después se trasladó a lo que es el barrio San Bartolo. Bueno, yo en el patrimonio de la casa de don Juan Manuel Álava, que está ubicada frente al río, frente al Puente Rojo, allí está en este momento deteriorada. Está en riesgo de que se vaya a colapsar, se vaya a venir abajo. Está sostenida con un poco de caña, guadúa. Si se presenta, y Dios no quiera, un movimiento, por muy pequeño que sea, se puede caer. Y yo creo que necesita restaurarla lo más pronto. Pero tiene un proyecto ya, creo, el GAD cantonal de Bolívar, con esa edificación. Y eso lo debe conocer mucho más, Martita. Es una pena que estas declaratorias de patrimonio no vayan secundadas también por una acción efectiva. No es el hecho de declarar patrimonio, sino va a existir el cuidado y la preocupación para que sigan existiendo estos bienes patrimoniales. Calceta, Junín son dos pueblos que tienen mucha riqueza patrimonial, arquitectónica e histórica, pero que lamentablemente la declaratoria es simplemente una letra muerta porque no le respalda, no lo acompaña a la ejecutividad
para su mantención, para su existencia. El INPC, el gobierno nacional debió destinar recursos, debió destinar fondos. No solamente darle al municipio esa responsabilidad, sino también facilitarle los recursos, porque los fondos municipales son muy escasos, son muy pobres, para también emprender en procesos de restauración y de recuperación y de preservación. Esta es una acción mancomunada al gobierno nacional, municipios, pero es una tarea que ahora le toca al gobierno municipal y que esperemos se pueda cumplir en el tiempo para que se preserven estos bienes, Marta. Sigamos Lo que usted dice, Ramiro, que sí. no solo es representativo por su bien inmueble, sino por su historia y las anécdotas del lugar. Claro, así es. Pero sigamos en el tema porque nos quedan pocos minutos, nos quedan escasos 14 minutos, porque hay un hecho referencial muy importante en Calceta. Y eso lo encontramos con uno de sus protagonistas, de ese famoso encuentro deportivo, que es un referente en Calceta y es un referente nacional para Manabí, especialmente para la Calceta sin par, la Calceta donde el grito de al empate Calceta aún retumba en el oído de sus pobladores, retumba en el oído de todo Manabí. Ese grito de aliento que brindó un fanático de las gradas del estadio cuando la selección de Calceta perdía por goleada abrumadora. Allí estuvo uno de esos jugadores, allí estuvo tu señor padre, estimado Ángelo, don Tulio Sabando Zambrano, vistiendo la camiseta de ese equipo tan recordado. ¿Qué nos puedes recordar? ¿Qué nos puedes decir respecto a esa historia de esa selección y de esa frase al empate de Calceta en el que jugó tu señor padre? Ese partido, históricamente y por su frase reconocido a nivel de las canchas y lo que transmiten el fútbol semanalmente, tanto local, nacional como internacional, porque esa frase o ese grito de guerra se lo escucha deportivamente en las transmisiones internacionales, lo he escuchado yo. Ese partido en que se llevó a cabo en Bahía de Caracas, yo anteriormente nombré a algunos de sus protagonistas, y uno de los principales era don Darío Montevideo Catorre, que fue el que hizo el gol que iba perdiendo la selección de Calceta 11-0, y él mete el primer gol y eran 11-1. Es de donde se levanta de las gradas el mayor Tufiño, como nosotros lo conocíamos, y grita al empate Calceta. Esto fue un hazme reír primero a la gente, porque ya el partido estaba para terminar, estaba para culminar, pero aún había esperanza para él, porque tanto amor tenía para su pueblo, tanto para su equipo, que todavía estaba esperanzado de que llegara a empatar. Quizás lo hizo de una manera que de gracia, pero que fue tomado muy serio después como un grito de verdaderamente de que no se debe rendir nunca por muchas adversidades que tenga un equipo o una persona. Ese encuentro fue hecho en un partido en el cual estaban los protagonistas como don Armando Delgado, estaba Pancho Rivera, Osvaldo Castillo, los hermanos Riveras de San Lorenzo, Humberto Intriago, estaba Bolívar, estaba Silvio Pinargote, Chiquitín Ormaza, Lorenzo Bravo, don Gradín, el ñato Mejía, Francisco Cedeño, que lo conocíamos como Paco Zeta. Bueno, ahí están los principales y Tulio Sabando. En esa foto que está allí podemos verlo, que está junto a don Manuel Álava, Juan Manuel Álava, el que está vestido de blanco, lo podemos identificar plenamente, que está al lado de mi señor padre. ¿Tu señor padre es el señor de bigote? Sí, él es el de bigote, ese es mi papá. Entonces aquí tenemos a Tulio Sabando Zambrano, ¿sí? Y a Juan Manuel Álava. Y al otro está don Pancho Rivera, que fue uno de los arqueros que tuvo inclusive de que Barcelona lo quería. Ese es Francisco Paco Zeta. Ese es el ñato
Gradín. Este es Manuco Rivera. Humberto Intriago. Él es un gran artista, don Humberto Intriago. Sí, es un buen artista. Todavía vive. ¿A qué se dedica en el arte? Él Toca guitarra. Es requintero, ¿no? Ya. Requintista. ¿Y el que está a los lados? No recuerdo el apellido, pero sí tuve la oportunidad de conocer. Este es un señor Rivera. Ese es un Leo Pinargote. No, no recuerdo. El último está don Armando Delgado. El que está al lado derecho. Este último. Este último, sí, don Armando Delgado. Sí. Marta, ¿qué se ha hecho por parte del municipio en la preservación de esta historia, de los personajes que participaron en esa historia? Porque la Plaza del Empate Calceta es un referente cultural de Manabí. Como lo dijo Ángel, primeramente fue algo de broma, de mofa, de risotada, pero después se convirtió en algo serio, se convirtió en un referente de cultura, en un referente de identidad. Al Empate Calceta significa de que Calceta va hacia adelante, de que Calceta no puede quedarse. ¿Qué está haciendo el municipio o qué ha hecho el municipio en sus distintas administraciones hasta el momento para preservar y para configurar esta fase como una fase de adelanto, de desarrollo, de unidad? Bueno, no solo en el ámbito del deporte, ¿no? Se está haciendo una investigación exhaustiva de algunos temas importantes, tanto de los presidentes de los consejos, como justamente para hacer exposiciones para que las personas conozcan. Se está haciendo una investigación, vuelvo y repito, exhaustiva de cada uno de estos temas. Especialmente tenemos del Empate Calceta un poco la mitad del Puente Rojo, que justamente el 26 de mayo fue que llegó a Calceta. Entonces, de cada una de estas, una investigación es un proceso y realmente estamos en eso, pero para que la gente conozca, o sea, pero ¿cómo conoces? Cuando tú miras algo o cuando tú tienes personas, como en este caso el estimado Ángelo, que sabe de la historia, que su papá perteneció y fue parte de ello. Entonces, así nos va a servir para poder recabar toda la información y poderla poner a la luz y que la gente conozca, la juventud conozca que sí hay un ayer. El mismo hecho de estar aquí en Cita con la Memoria, Ramiro, es de una investigación que hasta uno mismo que no lo vivió, está enterándose de algunos acontecimientos. En el museo, muchas personas que van se quedan sorprendidos cuando escuchan algo. Y he podido recabar información porque don Ángelo de Doña Alegría, hay una pared donde está esa casa, entonces sabemos y podemos hablar de las personas, pero con la investigación que se ha tenido. Indudablemente que en ese proceso de investigación también debe incluirse recuperar la biografía de cada uno de los jugadores que participaron, que formaron parte de eso, la historia del club, de esa selección, ya, las fotos de cada uno de aquellos jugadores que estuvieron presentes en esa selección, porque son los seres humanos los que hacemos la historia, los que construimos la historia. Entonces, sí, como dices, es un proceso muy interesante y yo me alegro que el municipio de Calceta tenga esta preocupación por esa recuperación histórica, por esa recuperación de ese trabajo que hicieron nuestros ancestros, que nos han legado hasta nuestros días. Ángelo, ¿qué criterio te merece todo esto? Es importantísimo porque las generaciones presentes y las futuras tienen que tener conocimiento de quiénes fueron sus raíces, de quiénes fueron sus ancestros, de cómo se formó y se levantó este pueblo, en lo cultural, en lo deportivo, en lo social, porque esto le va a servir para fortalecer su espíritu y por amor más a su tierra, a esta tierra linda que se llama Calceta, a esta tierra sin par, la tierra que uno quiere siempre volver. Yo lo dije una vez, si alguna vez me toca
después de muerto, si hay una reencarnación, volvería a tener el placer de volver a nacer aquí en esta tierra. Calceta. Calceta dice es como la miel. Pega en sus habitantes y pega también en el resto de los que no nacieron en Calceta. Yo siempre he sido enamorado de esta tierra que es tan bondadosa, que es tan agreste, que es tan sublime, que es tan feraz en su producción, en su productividad, en su encanto, en ese espacio de amistad que le brinda a todo aquel que llega. Calceta es una estampa digna de ser puesta en cualquier espacio de turismo. Hay mucha alegría, hay mucho entusiasmo, hay mucha cultura y hay mucha historia, porque Calceta encierra mucha historia. Antes, por ejemplo, hablaba Ángelo de un señor zambrano que hizo aviación. Sí, uno de los 7 haces de la aviación ecuatoriana, Agustín Zambrano. Aquel aviador que murió en un accidente aviatorio. Después de que vino manejando su propia avioneta desde Italia hasta el Ecuador, en los tiempos donde los aeropuertos casi no existían o no existían en el Ecuador, y que eran aeroplanos, amarizaban también en el mar, y los propios aviadores hacían de mecánicos cuando tenían algunas fallas. Ese fue Agustín Zambrano, de los 7 haces, de los 7 iniciadores de la historia de la aviación ecuatoriana, oriundo de allá de Calceta, oriundo de un sitio montañoso de Calceta. Calceta tiene mucha historia por recordar, mucha historia para entregar. Sus palabras finales, estimado Ángelo, al concluir este espacio de Cita con la Memoria. Sí, antes de despedirme, quiero decirle y hacer hincapié de que aún se mantiene la tradición de la hechura de los sombreros de la paja mocora. Hay una familia Zambrano que vive en el barrio San Bartolo, es la señora Lidia Zambrano y su esposo, que nosotros popularmente lo conocemos como Chicho. Aún mantiene esa tradición en Calceta, en vivo, en su casa, en su hogar, en su pequeño lugar. Ahí tiene todavía la fábrica de construir o de producir este artículo, que es muy reconocido a nivel local, nacional e internacional. Y tengo en mis manos un sombrero que lo pude obtener como obsequio de un artesano de nuestro pueblo, de un educador. Me refiero al compañero Eumeni Candelario Álava Párraga. Es hecho de zapán, de paja toquilla y paja mocora. Es un lindo sombrero. Y lo tengo ahí como un obsequio. Bien, le agradezco a usted, compañero Ramiro Molina, por la oportunidad que me ha dado para poder colaborar en algo sobre nuestro pasado, sobre nuestras raíces, sobre nuestros familiares, amigos, nuestros ancestros que vivieron, hicieron algo por construir este pueblo que se llama Calceta. Y a usted, señora Marta Chávez Palacio, por haber tenido la oportunidad de dármela a mí, de contribuir a este espacio que hoy día estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias. El uso del zapán que lo lleva adelante Eumeni Candelario Álava Párraga, aquel zapán que también hizo famoso o se hizo famoso a través de ese viejo tan querido, ese coplero, ese versero, que fue Dumas Mora, el viejo de los 1000 encantos, el viejo de toda la vida, enamorador de las mujeres bellas. Tus palabras finales, estimada Marta. Bueno, Ramiro, cada semana complacida realmente por cada personaje con el que hemos dialogado. Esta vez agradecerle a don Ángelo, realmente es muy productivo saber cada día más de lo que pasó en el ayer, de lo que pasó en Calceta, de lo que pasó en el Cantón Bolívar y de esa gente que ha hecho historia. Y vamos a continuar con diálogos con algunos personajes más para seguir investigando. Y bueno, Cita con la Memoria realmente es lo que se dice, o sea, un encuentro con la memoria, y gracias a ti, Ramiro, porque este es un gran proyecto. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook.
Mi agradecimiento especial a nuestro invitado Ángelo Sabando Lor y a Marta Chávez Palacios, directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días. Gracias.